¿Quién manipula a los Astros Toilet y con quién hablaron en las nuevas escenas? Si notaron, los Astros Toilet tienen los ojos rojos, algo que es característico de los Toilet clones o de los Toilet Robot que están siendo controlados por entidades que son enemigos directos de Daft Bomb y por esto, se estaría ocultando de la presencia de ellos. También, veremos el misterio de la sombra que aparece en esta escena, porque cuando la analizamos bien, no existe algún cameraman cerca como para decir que esta sombra es suya, como también, el primer Television Man muerto de Skibidi Toilet, así que veremos esto y otras cosas más, así que prepárate que esto es misterios difíciles de responder de Skibidi Toilet. ¿Saben qué? Esta es mi parte favorita. ¡Corre! Skibidi Toilet es un mar de misterios que cuando nos ponemos a pensar en ellos, no hallamos una explicación lógica o algún detalle que nos pueda dar una respuesta o teoría válida, como es el caso del Television Man muerto, o el Television Man oscuro, sí, el mismo Television Man que aparece en Skibidi Toilet 44. Lo que tiene de intrigante esta figura, es que se parece bastante a un Television Man, pero cuando nos ponemos a pensar, si fuera un Television Man, a este se le vería la pantalla encendida como siempre la mantienen, botando destellos o ruido blanco en sus pantallas, pero en este caso, no se ve ni una pizca de luz en esta figura, por lo que puede que se trate un Television Man pero muerto. Así que sería el primer Television Man de Skibidi Toilet en caer, pero otros, lo relacionan con la primera aparición de los computadores Men, pero que, hasta el momento, no hay información ni detalles para confirmar la identidad de esta figura, por lo que ahora todo se queda como teorías. Si bien este misterio nos deja pensando sobre una respuesta, pero no tanto como el siguiente, y es que el siguiente, muchos miembros de la comunidad han tratado de darle respuesta pero que hasta el momento, no se sabe nada de esto. Este misterio trata del por qué los Skibidi Toilet cuando vieron al Television Man, pusieron una cara de miedo impresionante. Si recordamos, cuando el primer Television Man apareció en la serie, los Toilet se quedaron impresionados y con mucho miedo, cosa que no pasó cuando los Speaker Men aparecieron por primera vez, lo que nos llega a hacer pensar que estos dos bandos tienen un pasado donde ambos ya se enfrentaron y también, en Skibidi Toilet 41, los Toilet se quedaron paralizados con solo escuchar el ruido del Titán Television Man, lo que aún refuerza aún más la teoría que estos dos bandos ya conocen de lo que es capaz cada uno. Lo malo de este misterio, es que hasta el momento en el que grabo este suculento video, no hay pruebas ni detalles, que nos dé respuesta a este gran misterio. Además, los Television Men ahora mismo andan desaparecidos, no los hemos visto luchar en batalla con la Alianza. Ahora mismo es el Television Man largo, la Television Woman y el Titán Television Man quienes están peleando con sus fuerzas contra los Toilet, por lo que nace la duda, el que estarán haciendo o por qué no están luchando a favor de la Alianza. Por ahora es un misterio completo sin resolver, porque no hay información ni detalles que nos indique por qué los Television Men están desapareciendo o están desaparecidos, y no es porque no sepan pelear o no puedan, porque queda demostrado que ellos son capaces de pelear cuerpo a cuerpo. Otro gran misterio que hasta el momento ha sido imposible de resolver, es descifrar qué le dijo el Toilet cuando estaba siendo interrogado por los cameramen. No sé qué dijo, pero miente. Algunos opinan que le dieron información muy importante a los cameramen, pero por no entender el idioma de los Skibidi Toilet, esta información no se pudo aprovechar. Otros opinan que se estaba burlando de los cameramen y les estaba diciendo que contra el boss Toilet no serían capaces de acabarlo, cosa que hasta el día de hoy es completamente válido, pero por falta de pruebas y detalles, el saber qué le dijo el Toilet a los cameramen sigue siendo un completo misterio. Ahora que mencionamos al boss Toilet, él guarda un misterio que hasta el día de hoy no lo hemos podido resolver. Y es que el boss Toilet, es uno de los guerreros más veteranos de la serie, y es que su primera aparición fue en Skibidi Toilet 7, donde nos mostró su poder de teletransportación, y es uno de los 3 Toilet que lanzan rayos por sus ojos de forma natural. El boss Toilet se ha enfrentado contra los 3 titanes y en los 3 ha resultado vivo, pero todo comenzó en Skibidi Toilet 22, cuando el boss Toilet estaba atacando y unos valientes cameramen grandes lograron subir hasta la cadena del boss Toilet, ambos la agarraron y tiraron de la cadena, este boss Toilet hizo la animación y el sonido cuando a los Toilet le quitan la cadena, pero este logró frenarse y continuar como si nada.
Algunos teorizan que los cameramen no jalaron la cadena con suficiente fuerza, cosa que es mentira porque si lo hicieron, literalmente estuvieron a nada de acabar con esa guerra hasta el momento de hoy y actualmente, el Boss Toilet ya no tiene esa cadena en su inodoro, por lo que se vuelve aún más misterioso el cómo este personaje ha podido dejar que la cadena sea su debilidad, por lo que el misterio de cómo sobrevivió el Boss Toilet al tirón de la cadena, sigue siendo un misterio. Pero esto solo es el principio, ya que ahora, con la llegada de los Astros Toilet nuevamente a la serie, y con las escenas añadidas en la temporada 23, nace la gran duda de con quién estaba hablando el Astro Toilet y la pantalla de su tablet. Las primeras teorías dicen que es Da Fuck Boom, pero esto no tiene sentido porque no podría estar hablando con la alianza en la base, y al mismo tiempo hablar con los Astros Toilet, además que Da Fuck Boom ha mostrado que la verdadera amenaza son los Astros Toilet y estoy seguro, que la persona o la entidad que está detrás de esa pantalla, es un enemigo poderoso de Da Fuck Boom. La otra prueba es que Da Fuck Boom siempre emite una luz verde, en este caso es una luz naranja que emite y, esta entidad que aún no la conocemos, está al mando de los Astros Toilet y hasta el momento, no existe información suficiente para saber quién está detrás de la pantalla, por lo que por ahora queda como un misterio sin resolver. Este dato nos lleva a otro misterio, y es, ¿los Astros Toilet están siendo manipulados? Esto lo decimos porque la primera vez que apareció este personaje, contaba con un casco en su cabeza y unos ojos en blanco o dispersos, que nos indicaba que su mente estaba siendo ocupada por otra entidad. De ser cierta la teoría, esta entidad puede ser la misma con la que habla por pantalla, pero otra teoría nos dice que estos Astros Toilet son robots y que están siendo controlados por entidades ajenas a este mundo. Esta teoría tiene sentido porque si notamos, los Astros Toilet tienen los ojos rojos, y estos ojos rojos, son característicos de las armaduras robóticas de los Toilet, así que puede ser que sean controlados desde lo lejos, o que adentro de ellos hay un ser que los está manejando, pero por ahora, esto también es un misterio, y no aún mucha información que apoye esta teoría, a excepción de los ojos rojos. Otro misterio grande sin resolver es el misterio de la sombra extra que aparece en la sala de unidad médica. Si nos fijamos, cuando se nos muestra la sala, vemos que no hay nadie, ni un cameraman al lado del cameraman protagonista, pero vemos, que en la pared, al lado de la sombra del cameraman protagonista está otra sombra como si hubiera un cameraman al lado de él. Algunos opinan que esa sombra, pertenece a este cameraman médico pero el punto, este cameraman médico tiene audífonos y esta sombra no y lo perturbador, es que observa al cameraman protagonista, ¿a quién crees que pertenece esta sombra? Hasta el momento, este suceso sigue siendo un misterio porque no hay nada que nos indique de qué se trata, pero en mi opinión, pienso que es el fantasma del titán chiquito, pero no hay pruebas contundentes de esto, lo que sí sabemos es que... El regreso. Si bien, el hecho más misterioso viene siendo el de la sombra, también es un misterio el origen de los Astros Toilet porque bien sabemos, que estos Astros Toilet son de una jerarquía superior a los Toilet, siendo los únicos que pueden hablar en idioma humano y en español además que, poseen un sentido bastante agudo que les permite saber lo que va a pasar a corto plazo o, si alguien los está observando o no, por ejemplo, el Astro Toilet se dio cuenta que lo estaban espiando y el otro Astro Toilet, se dio cuenta que el Titán Televisión Man lo iba a atacar por la espalda, y logró esquivar el ataque y robarle la espalda. Este sentido lo han afinado mucho más, porque si no vieron venir el ataque del científico Toilet. ¿Acaso no lo viste venir? ¿Y qué otro misterio de Skibidi Toilet no ha sido resuelto aún? ¿Acaso el misterio del por qué no hay animales en Skibidi Toilet, o por qué existe un gato Toilet en la serie? Sin lugar a duda aún hace falta mucho por saber de esta historia y lo que sabemos, solo es la parte superficial del iceberg, pero por ahora le mando un saludo para Prota, Gamer y para Enigmaval y para Sarah Baldwin, nos vemos.